Comenzamos con una excelente noticia porque se mantiene un fenómeno que se dio durante 2021 prácticamente sin excepciones. Una baja constante del desempleo que actualmente en Chile está en 7,2%, tal como lo informó el Instituto Nacional de Estadística. Y quiero partir revisando una gráfica que publicó el INE en su informe, que también en redes sociales, donde vemos precisamente este fenómeno. Si se fijan, en la punta de la curva es más o menos junio, agosto del año 2020. Y de ahí en adelante se comienza a ver constantemente una baja, con un leve valle, pero que se da nuevamente el fenómeno con una inclinación muy importante a partir de enero, marzo, febrero, abril de este año. Este es lo que quería graficarles, que es la baja en el desempleo actualmente, que como vemos llegó a 7,2%. ¿Y cómo se dio esta última cifra? Según el INE, este resultado de que ahora el desempleo esté en 7,2% se explica por el aumento de los ocupados, cuyo aumento fue 8,1% y superó por mucho el alza en la fuerza de trabajo, que creció 4,5%. Es decir, el alza de los ocupados porcentualmente fue casi el doble del alza en la fuerza de trabajo. ¿Cuáles fueron los sectores que más influyeron? Servicios y alojamientos, construcción, comidas y también el comercio. Por categoría ocupacional, los asalariados formales crecieron 6,3%. Esto es un dato muy importante. ¿Y en qué se traduce todo esto? Que actualmente hay 8.678.000 personas que se encuentran ocupadas y que ya se recuperó el 77,5% de los puestos de trabajo perdidos en la pandemia, algo que fue precisamente destacado por el gobierno. Durante el año 2021 se recuperaron 652.000 puestos de trabajo, lo que permitió que el desempleo cierre el año con un 7,2%, versus un 10,3% en que cerró el año 2020. La recuperación del empleo se concentró en el segundo semestre del año 2021 con más de 100.000 nuevos puestos de trabajo en promedio recuperados cada trimestre móvil. Solo entre octubre y diciembre se crearon 120.000 puestos de trabajo. Aunque gran parte de la tarea ya está cumplida y habrá una inercia económica positiva para los próximos meses, todavía falta camino por recorrer. Y es necesario que las condiciones que permitieron a Chile ser líder en recuperación económica y del empleo el año 2021 se mantengan y proyecten este año 2022. Para ello, se requiere el esfuerzo conjunto entre el sector público y el sector privado, como una estrategia a nivel país. Vamos a ver ahora en más detalle lo que les mostraba en la gráfica anterior, y esta vez con algo más de números, que tienen que ver cómo evolucionó el desempleo durante 2021. En el primer trimestre, enero a marzo, el desempleo terminó en 10,4%. Fíjense en el segundo trimestre, 9,5%. Entre julio y septiembre, el tercer trimestre, 8,4%, y cerró ahora, entre octubre y diciembre, 7,2 puntos. Si se fijan, prácticamente el desempleo iba bajando a razón de un punto porcentual cada trimestre, lo que es obviamente una excelente tendencia que ojalá sigamos manteniendo, pero que cada vez va a ser más difícil, por supuesto. Ahora, lo que yo les mencionaba, hubo una fuerte alza en el empleo asalariado formal, algo que destacaron en el mercado. Hay un marcado liderazgo del empleo formal. De los 120.000 empleos creados, lo que vemos es que 81.000 son empleos formales y solo 39.000 son informales. Y este liderazgo del empleo formal proviene fundamentalmente de la creación de empleo asalariado formal en el sector privado. Y por lo tanto, ahí claramente hay que reconocer el impacto positivo que ha tenido el IFE laboral, ¿cierto?, en lograr estimular empleos de mejor calidad. Y si antes vimos cómo bajó trimestre a trimestre el desempleo, ahora vemos lo mismo, pero cómo creció el empleo. Fíjense, en primer trimestre del año pasado habían ocupadas 8.148.000 personas. Hubo un pequeño bache en la tendencia entre abril y junio. ¿Por qué? Porque ahí nuevamente llegaron las cuarentenas el año pasado, si se acuerdan. Bueno, julio-septiembre ya teníamos 8.345.000 ocupados y el empleo simplemente se disparó en el cuarto trimestre. 8.678.000, que es la cifra con que cerró el año pasado. Ahora, también es muy importante recordar que todavía faltan empleos por recuperar e incluso algunos creen que todavía la brecha laboral requiere de aún más empleos por sobre los que se necesitarían para simplemente llegar al nivel prepandemia.
El total de ocupados llega a 8.678.000 personas, lo cual es cerca de 300.000 personas menos que en el empleo que teníamos antes de la pandemia, que era cerca de 9 millones. Sin embargo, en estos 2 años de pandemia, la población efectivamente en edad de trabajar ha seguido subiendo. De hecho, en términos proporcionales, deberíamos tener hoy día, de no haber habido pandemia, cerca de 9,4 millones de ocupados. Por tanto, considerando eso, la brecha de empleo que nos queda por cubrir es de aproximadamente 700.000 personas. Bueno, la persona que conoce mejor estos números entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas es el subdirector técnico del organismo, Leonardo González, que está en contacto de Agenda Económica. Subdirector, gracias por estar en CNN Chile. Buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás. Un gusto saludarte. Igualmente a usted. Bueno, nosotros revisamos los números generales, pero ¿cuál es la evaluación que hacen del INE respecto al informe que entregaron este lunes en la mañana? Bueno, Nicolás, como hacían revisiones previamente, vemos que la tasa de desocupación del periodo, del trimestre móvil que acabamos de publicar, octubre, noviembre y diciembre de 2021, que cierra, ¿no es cierto?, el último trimestre móvil del año calendario 2021, nos encontramos con una tasa de desocupación del 7,2%, con una variación, una disminución en 12 meses de 3,1 puntos porcentuales. Hemos visto que sostenidamente la tasa de desocupación ha venido disminuyendo, anotando este 7,2%, y es la octava disminución anual consecutiva que observamos, ¿no es cierto?, a lo largo de toda la serie. Recordemos también que el peor periodo de desocupación lo vivimos, ¿no es cierto?, en el periodo mayo, junio, julio de 2020, y desde ese periodo hasta ahora la desocupación ha venido disminuyendo, pero también, que es importante, la tasa de participación, tanto la femenina como la de los hombres, y la tasa de ocupación ha venido aumentando, lo cual es una buena noticia. No obstante, todavía no se recupera a los periodos que teníamos pre-pandemia. La tasa de participación en el caso del total nacional para este trimestre móvil es de un 58,5%, la tasa de ocupación es de un 54,3%, y recordemos que los periodos previos a la pandemia, para el total nacional, la tasa de participación estaba por sobre el 60%, y la tasa de ocupación para el total nacional estaba cercano al 60%. Todavía queda un trecho todavía de recuperación, pero hemos venido que los indicadores del mercado del trabajo se han venido recuperando. Ahora, estos números están cuadrando más realmente con lo que pasa en el país, porque usted mencionaba cuál fue el desempleo durante lo peor de la pandemia, pero siempre se decía que esos números no reflejaban la magnitud real de la crisis, porque estaba la Ley de Protección del Empleo, entre otras medidas, que un poco disfrazaban el desempleo real. A veces, la cifra que entregaba el INE, los analistas decían que en verdad era el triple. Ahora, este 7,2% es bastante más fidedigno con lo que realmente está pasando en el país. Ahí, Nicolás, lo que ocurrió en el peor periodo de la pandemia, que llegamos a una tasa de desocupación del 13,1%, pero además con una tasa de ocupación del 45% y una tasa de participación del 51,8%. Esto, recordemos, para el trimestre móvil de mayo, junio, julio de 2020, lo que ocurrió es que hubo mucha gente que salió del mercado del trabajo. Entonces, de alguna manera, la presión que existía sobre el mercado del trabajo se redujo, dado que mucha gente dejó de buscar trabajo, dejó de buscar una ocupación en el peor periodo de la pandemia. Entonces, por eso muchos analistas decían que la tasa podía ser mayor. De hecho, nosotros con los análisis que hacemos de la tasa de la fuerza de trabajo potencial, que es tomar, ¿no es cierto?, la tasa de desocupación y incorporar aquellos desocupados más los iniciadores disponibles, y la fuerza potencial, que son aquellos inactivos que estarían disponibles para trabajar pero no buscaron, y aquellos inactivos que buscaron pero no están disponibles para trabajar. Vimos también que llegamos a porcentajes elevados. Hoy en día esa fuerza de trabajo potencial está en el 15,3%, pero en el peor periodo de la pandemia estaba por sobre el 30%. Entonces, de alguna manera, la presión también sobre el mercado del trabajo ha venido disminuyendo. Hemos visto sostenidamente que hay personas que han retornado de la inactividad, ¿no es cierto?, a la fuerza del trabajo, al mercado del trabajo,
pero todavía queda espacio porque se sigan sumando personas al mercado del trabajo. Subdirector, el hecho de que 2 de cada 3 empleos que se crearon en el último trimestre hayan sido formales es una excelente noticia. Ahora, ¿es algo que se pueda ir repitiendo en el futuro cercano? Esto tiene mucho que ver con qué hemos venido recuperando, cuál es el empleo que se ha venido recuperando. Y cuando uno mira indicadores de formalidad y de informalidad del trabajo, efectivamente, según esta ocupación, el mayor aumento de ocupados, ¿no es cierto?, ha sido en el sector formal en términos de crecimiento acumulado, ¿ya? Pero en términos relativos, vale decir, respecto a su propia población, ha crecido más en términos interanuales el sector informal, el empleo informal, ¿ya? Este aumento, esta variación del 8,1%, si uno la desagrega entre formales e informales, es explicada en un 4,5 puntos porcentuales por el empleo formal y 3,6% en términos del empleo informal. Entonces, quien se ha venido recuperando más rápido es el empleo informal, pero en términos de número agregado son mayores, ¿cierto?, las personas con empleo formal, y es lo que observamos, ¿no es cierto?, como en términos de incidencia, de lo que explica, ¿no es cierto?, esta variación y esta creación de empleo, esta recuperación de empleo. Subdirector, mi última pregunta porque se nos acaba el tiempo. ¿Tienen algunos datos ya respecto a cómo ha sido el verano para la creación de puestos de trabajo que quizás pueda adelantarnos lo que nos informe el INE en un mes más? La verdad, Nicolás, que esos son datos que estamos todavía recolectando del próximo periodo. En términos generales, el comportamiento es impredecible en términos está muy ligado a lo que vaya a ocurrir con la pandemia. La pandemia, desde luego, aparece como una amenaza a las tendencias que hemos observado hasta ahora. La recuperación de empleo va a depender de qué va a pasar con eventuales restricciones de movilidad, cuál va a ser el impacto, ¿no es cierto?, en la vida social y económica. Pero a priori, y sin la evidencia, no es posible determinar cuál será la evolución de la pandemia, las medidas que se tengan que adoptar y, por lo tanto, el impacto que eventualmente pueda tener en los distintos sectores de empleo. Lo que sí hemos observado que cuando existen, ¿no es cierto?, mayores restricciones a la movilidad, los sectores económicos que mayor se han impactado, ¿no es cierto?, por estas restricciones son construcción, comercio y alojamiento y servicios de comida, que son sectores que están altamente los últimos 2, ¿no es cierto?, ligados con las actividades características del turismo. Entonces, va a depender de cómo siga evolucionando la pandemia, qué vaya a pasar, ¿no es cierto?, con las restricciones, lo que pueda ocurrir, ¿no es cierto?, en los próximos meses con esta recuperación y con el eventual impacto que tenga en cada uno de estos sectores. Leonardo González, subdirector del INE, gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás, que estés muy bien.